Dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas de sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Fíjese, ahí está lo que se habla de lo que es el atrio. El atrio es el lugar que rodea el lugar santo y el lugar santísimo. Es una esfera, es el perímetro que separa la parte de afuera con la parte de adentro. El atrio del tabernáculo que venimos hablando y que todo habla de Cristo, ese atrio significa y estaba separado con lino fino, blanco y resplandeciente. Todo ese perímetro que estaba encerrando de alguna manera el lugar santo y el lugar santísimo, ese lugar que estaba perimetrado, tenía por fuera, si usted lo veía por fuera, lino fino, todo cubierto de lino fino. Y esto habla de la justicia de Dios, de la justicia de Dios. Muchas veces decimos, ¿qué es la justicia? Y por ahí cada uno de nosotros puede darle un sentido escritural a veces o no, pero un sentido de lo recto, de lo justo, y podemos no tener determinado realmente qué quiere decir justicia. Entre la justicia y la santidad podemos ver que la Biblia habla muchas veces más de justicia que de santidad, y de santidad es lindo hablar para ser santos, tener la justicia de Dios y la santidad de Dios, y muchos queremos ser santos y hablamos mucho más de la santidad que de la justicia, pero la justicia habla muchas veces más en la Biblia que de la santidad. Y la justicia, cuando se la menciona en la Biblia a esta vestidura de lino fino, es a la iglesia. La iglesia es el perímetro para que desde allí hacia adentro y desde allí hacia afuera, si la miramos de afuera el tabernáculo, vamos a ver que está rodeada con columnas, y estas columnas son de bronce, que si no estuvieran ellas, no tendría lugar lo que es esas cortinas de justicia, de lino fino, que significa la justicia de Dios. Así que estas cortinas era vista de afuera, lo primero que se veía, casi todo cubierto de estas cortinas de lino fino, blanco y resplandeciente. Una vista muy hermosa, muy preciosa de lo que era el tabernáculo, la obra del Señor, la obra que habla de Dios en la tierra, el testimonio de Dios en la tierra, visto desde afuera, eran cortinas blancas de lino fino y resplandeciente. Y esto quiere decir la justicia de Dios. Y la justicia de Dios en el libro de Apocalipsis 18:9 o 19:8 el capítulo y el versículo, habla de que fue vestida la iglesia
fue vestida de una vestidura fina, de lino fino, blanco y resplandeciente. Y este lino fino, que es vestida la iglesia, significa las acciones justas de los santos. Las acciones justas que cada uno de nosotros tiene es la vestidura de la iglesia. Y le ha concedido Dios que se vista de lino fino. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjese que el lino fino viene hecho del vegetal. Y eran las cortinas hechas de vegetal, en la cual muchas de ellas eran de otros colores, pero lo que rodeaba el tabernáculo, que es el atrio es lo que rodea, es el espacio que rodea al tabernáculo. Y ese atrio estaba perimetrado, la esfera o el perímetro, ¿no?, que tenía muchas veces por perímetro podemos hacer la esfera, pero el perímetro que tenía alrededor el lugar santo y el lugar santísimo se llamaba el atrio del tabernáculo. Y ese atrio tenía las cortinas de lino fino, blanco y resplandeciente. El atrio del tabernáculo, en Apocalipsis 19:8, habla de que es la vestidura de la iglesia. Es el producto de la vida divina. Es lo que nosotros en el diario vivir, en la experiencia del diario vivir, tenemos que estar vestidos, porque eso marcaba un límite hacia los de adentro con los de afuera. Y ese es el límite donde los que viven dentro es lo que tienen que vivir, con esas vestiduras blancas de lino fino y resplandeciente. Y ese límite es el que separa el lugar donde la vida de Dios está allí, el Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, hace que los hombres y las mujeres que están viviendo dentro de ese límite puedan vivir en esa justicia, en esa santidad y en esa gloria de Dios. Ese es el límite en la cual, viniendo desde afuera hacia adentro, se ve resplandeciente. Mientras que afuera se vive la confusión, se vive el desorden, se vive el pecado, se vive la vida en tinieblas. Las tinieblas está haciendo de que el mundo viva en confusión, sin salida, sin tener rumbo, sin tener en dónde poder establecerse. Andan errantes en pecados, en delitos, en muerte eterna, en destrucción. Y este es el límite que marca lo de afuera con lo de adentro. Y cuando nosotros entramos al atrio, que ya hemos llegado y hemos observado que casi todo se ve cortinas, solo se puede notar dónde están colgadas estas cortinas, y son las columnas de bronce. Cuando entramos adentro del atrio, vamos a ver que esas cortinas estaban sostenidas por columnas de bronce, con sus capiteles de plata. Y las basas de esas columnas eran de bronce. Y el altar frente al lugar santo, que estaba a la luz natural, que estaba fuera del lugar santo, el altar era de bronce. Y el bronce
tiene un significado que es el juicio de Dios. El juicio justo de Dios. Cuando Dios juzga, lo que es juzgado viene a ser justificado, viene a ser justo. Y para que haya justicia, tiene que haber juicio de Dios, para que por el juicio de Dios, lo que es juzgado por Dios, venga a ser justo, viene a ser justo. Y eso es justicia de Dios por los que han sido juzgados por Dios. En las experiencias del diario vivir, el producto de una vida divina en nosotros es cada día, en la experiencia de la vida diaria. Muchas veces nosotros queremos evitar que sean mostradas nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades, pero todo tiene que pasar bajo el justo juicio de Dios. Siempre tiene que estar bajo la condenación de Dios, en el juicio, porque lo que es juzgado viene a ser justicia de Dios. Pero si no es juzgado, nuestro andar diario, nuestro accionar diario, nuestra experiencia diaria, del diario vivir, nosotros no podremos agradar a Dios. No es fácil una vida recta, vivir una vida recta en Dios. Pero, ¿saben qué? Muchas veces estamos equivocándonos en el sentido de que decimos que la redención ya la pagó Cristo. Sí, claro, esa es otro punto del justo juicio de Dios en Cristo, en la cual Él condenó nuestros pecados en la cruz, y por Él, por la sangre de Jesús, por la obra redentora de Jesús, somos salvos y somos perdonados. Esa es la obra redentora de Jesús. Allí está el altar de oro, el altar de bronce, en donde el animal que expiaba cada pecador significaba la redención prometida de Jesús, y luego la cruz, el altar mayor, era la redención cumplida de esa promesa, de que Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, venía a pagar el precio por todos nosotros. Pero bien, para vivir una vida que sea recta delante del Señor, en 18, en el libro de San Mateo, en el libro de San Mateo 24, 16-24, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que debían vivir una vida bajo la cruz, una vida conforme a la cruz. Toma cada uno su cruz, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En San Lucas dice, cada día, es para que cada día de nuestra experiencia diaria, el producto de la vida divina dé un resultado para que vivamos rectamente delante del Señor. Por eso, cuando entramos al atrio, al lugar donde está el altar de bronce, las columnas de bronce, que eran las que de la cual colgaban las cortinas de lino fino, blanco y resplandeciente, estaban soportadas por esa columna. Y esas columnas y el altar y las basas significaban el juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Cada uno de nosotros en su diario vivir, para que estemos en la cruz, debemos estar bajo el juicio y la condenación de Dios. ¿En qué? En que no vamos a ser condenados. No, esto no nos lleva a la condenación, estar viviendo bajo el juicio de Dios. No. Nos está dando una vida correcta en la vida resucitada de Cristo. Porque la cruz fue dejada y luego, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él nos dio su espíritu
para que fuéramos guiados a vivir en un camino en la cual el altar, el producto de la vida divina, el morir cada día, va a traer el fluir de la vida de Dios. Y en la expresión de la vida de Dios va a tener la santidad, la justicia y la gloria de Dios. Es necesario que cada día estemos bajo el juicio de Dios, porque nos abre un camino a la santidad, a la justicia y a la gloria de Dios. Ese estar viviendo bajo el justo juicio de Dios nos va a hacer andar bien con todas las personas, con los santos, con los esposos, con las esposas, con los hijos, con la iglesia, con los que tenemos que tener contacto cada día. Vamos a vivir bien y todos tenemos que pasar por el justo juicio de Dios. Cada día vivir bajo el juicio de Dios. Porque estas cortinas eran sostenidas por esas columnas que eran el juicio de Dios. Y para tener la santidad y la justicia tenemos que pasar por el juicio. Y lo que Dios juzga, luego es justicia de Dios. Cuando somos juzgados en cada acción, las acciones justas de los santos son el lino fino de la cual Dios nos ha concedido como iglesia, el vivir con esta vestidura. Por eso cada acción nuestra tiene que estar bajo el juicio que nos abre un camino a vivir en la vida divina, que nos abre un camino a la salvación eterna, que nos abre un camino a vivir rectamente delante del Señor. Y todos, los obedientes y los desobedientes, los soberbios y los humildes, toda persona debe ser puesta bajo el juicio de Dios cada día, no porque sea humilde, no porque sea esto, no, cada uno de las personas, todas las personas, sea como sea, los que están dentro del límite, porque ese límite están con los de afuera y están ahora los de adentro para vivir bien, rectamente y conforme a la voluntad de Dios y sin altibajos y sin sobresaltos, porque cuando nosotros vivimos bajo el juicio de Dios, vamos a estar teniendo acciones justas, que es la que Dios nos ha concedido ser vestidos con esas vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. Miren, cada día, cuando en todas las acciones de nuestra vida vivimos bajo el justo juicio de Dios, y es de la única manera que podemos vivir en la paz de la comunión con Dios. No podemos de otra manera vivir en la paz de la comunión con Dios si no vivimos bajo el justo juicio de Dios. Eso nos abre el camino a la vida abundante, a la vida de gozo, a la vida de paz, a la vida de bendición. Ahí entonces no andará mal en el matrimonio, no andará mal con los hijos, no tendrá problema con la suegra, no tendrá problema con los seres queridos, no tendrá problema porque vive siendo juzgado por el juicio santo de Dios para que sea justicia de Dios en su vida y sea producto de la vida divina que usted lleva. Esa búsqueda, esa comunión es el producto de la vida divina en la cual le va a hacer vivir rectamente y va a dar gloria a Dios en su vida. ¿Sí? Amén. Por eso qué importante es cuando entramos al límite, del límite de los que están afuera, a los que están adentro, debemos vivir de esa manera. Es la vida de 16:24 de San Mateo, que Jesús pide a sus discípulos. Si somos discípulos del Señor, tenemos que vivir en esa condición de estar muertos en la vida humana, el viejo hombre en la cual ayer se bautizaron más de 25 personas, en la cual dieron ese paso de decisión, diciendo morimos al hombre viejo y nacemos en nueva vida, en esta vida abundante que nos da Dios y que nos permite vivir en santidad, en justicia. Y justicia es las acciones justas. Y para vivir rectamente, eso es solamente por la experiencia que tengamos con el Señor en el producto de la vida divina que fluye en nuestra vida. ¿Cómo podríamos vivir rectamente si no tenemos la comunión de la vida divina?
si no vivimos conforme a la cruz que Dios nos dice. Dale. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está. Niéguese a sí mismo. Es morir a sí mismo. Es tomar la cruz, donde el juicio de Dios vino sobre Jesús. Pero para la vida diaria le aconseja el Señor Jesús. Él ya hizo la obra redentora. Pero ahora para la vida diaria, del diario vivir, de cada día, en la experiencia con Dios, cada día el cristiano debe vivir una experiencia con Dios. Cada día debe tener comunión con el Espíritu Santo, en el todo inclusivo Cristo, que murió y que nos dio por su Espíritu a que Él reine en nuestra vida. Y si Él reina y gobierna en nuestra vida va a ser de acciones justas que están bajo el justo juicio de Dios. Y entonces sí va a haber una vida de una vestidura blanca, limpia y resplandeciente. Esas son las acciones justas de los santos que Dios nos ha concedido como iglesia. Vivir de esa manera. ¿Sí, amén? ¿Sabe? Cuando aconsejamos el altar no es para que podamos nosotros tener a más gente que esté en la oración. Cuando aconsejamos el altar, aconsejamos para que cada vida pueda vivir rectamente delante de la presencia del Señor y sentir que el justo juicio de Dios, bajo el juicio de Dios, podemos tener las vestiduras blancas de las acciones justas de los santos. No hay otra manera. Se la dio Dios a Moisés. A Moisés le dio la clave para vencer con esta carne humana que siempre está dando contra el espíritu. Y cuando nosotros tenemos ese tiempo de altar, ese tiempo de comunión, ese tiempo de negarnos a nosotros mismos, ese tiempo donde nosotros tenemos el producto de la vida divina que fluye, entonces ese es un día de gloria que vamos a vivir en justicia y en santidad y que vamos a vivir conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros. ¿Sí? Amén. Así que bajo el juicio de Dios, nosotros vamos a estar, porque lo que Dios juzga es justo, viene a ser justo. Lo que Dios juzga y aprueba, viene a ser justo. Y vamos a vivir bajo la justicia de Dios. Todo aquello que no está de acuerdo con la palabra de Dios, todo lo que Dios juzga y no está de acuerdo con la palabra de Dios, eso va a molestar, eso va a inquietar, eso va a incomodar, eso va a molestar en nuestra vida, porque cuando estamos bajo el juicio de Dios, todo lo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que hagamos y no esté de acuerdo, eso va a ser corregido. Internamente comenzamos a sentir la intranquilidad y la inquietante molestia de saber que estoy haciendo algo que no es correcto. Y el juicio de Dios es el Espíritu que nos fue dado, que está en nosotros, para que todo lo que no esté de acuerdo con Dios, todo lo que hagamos que no vaya con la voluntad de Dios, va a ser recriminado dentro de nuestro ser, ahí en lo profundo de nuestro espíritu, ahí donde habita el Señor. Todo lo que no esté de acuerdo a la voluntad, al plan, al propósito y a lo que Dios ha escrito en su palabra, no olvidemos que la palabra de Dios está escrita ahora en nuestros corazones. Y el Espíritu que está dentro de nosotros, que cuando vivimos bajo el juicio de Dios, Él nos va a hacer sentir, nos va a hacer saber que todo lo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios,
Él nos va a hacer sentir, Él nos va a hacer saber por su Espíritu que no está en lo correcto de la obra de Dios, del plan de Dios, de la justicia de Dios. Cuando estamos bajo el juicio de Dios, la justicia de Dios comienza a manifestarse. Y comenzamos a querer vivir otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Y ahí sentimos la molestia. Ya la persona no puede vivir en la libertad del amor de Dios, porque está queriendo transgredir una divisoria, ese límite que había puesto en las cortinas con las columnas de bronce, es el límite entre lo que es voluntad de Dios, lo que es justicia de Dios y lo que está fuera de la justicia de Dios. Así que cuando una persona es aceptada como iglesia, como salvo, como perdonado, como limpiado con la sangre de Jesús, pero quiere hacer lo que hacen los de afuera, los que están confundidos, en tinieblas, los que están en desesperación, los que están errantes. Si alguien de los que estamos adentro quieren hacer las cosas que están afuera, ahí está transgrediendo el límite de la justicia de Dios. Y Dios se da cuenta que ese hombre, esa mujer, no vive en paz. No puede vivir en paz porque ha transgredido los límites. Porque ese atrio era un límite, era una esfera que encuadraba el lugar de donde habitó Dios en medio de su pueblo. Y donde habita Dios en medio de nosotros. Y cuando yo quiero hacer las cosas que están fuera del límite, las cosas que están afuera de la santidad, las cosas que están afuera de la justicia, las cosas que están fuera del juicio de Dios, voy a tener problemas con Dios, voy a tener problemas con el matrimonio, y voy a tener problemas con la suegra, y voy a tener problemas con los hermanos, y voy a tener problemas con la economía, y voy a tener problemas con el trabajo, y voy a tener problemas con todos. Porque quiero hacer conforme a mi voluntad y no a la voluntad de Dios, no a la justicia de Dios. Por eso el estar en el lugar del atrio era el altar que es en donde vino el juicio. Porque el altar donde venía el animal a ser sacrificado, ahí venía el juicio de Dios. El fuego sagrado consumía si estaba en agrado y caía la ceniza debajo del altar, diciendo que el que mirara caía la ceniza, eso significaba que era su paz. Porque Dios había aceptado el holocausto, por eso caía ceniza. Y al ver la ceniza venía paz a mi corazón, que mi ofrenda había sido aceptada. Cristo fue aceptado. Y nosotros vamos a tener paz siempre y cuando en el diario vivir vivamos con el producto de la vida divina, en la comunión del Espíritu Santo, y podamos ver acciones rectas y justas en nuestra vida, que estén bajo el juicio de Dios, para que vivamos en justicia. ¡Oh, aleluya! Gloria a tu nombre, Señor. Queremos adorarte. No queremos traspasar los límites. Queremos vivir dentro de la justicia, dentro del juicio de Dios, en la santidad y en la gloria de Dios. Queremos expresar a un Dios justo, verdadero y soberano. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Esas son las maneras que Cristo dio a sus discípulos. Sus discípulos fueron llamados a vivir en santidad. Fueron llamados a vivir en justicia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En Efesios 4:24, la justicia y la santidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos en un nuevo hombre. Claro, nuevo, porque el viejo hombre no estuvo vestido de justicia, sino de injusticia, de pecado,
de ofensa a Dios. Y cuando nosotros estamos bajo el justo juicio de Dios, nos da una vestidura, porque si Él juzga todas nuestras acciones, el resultado de la vida divina en nosotros nos va a dar que seamos vestidos como lino, con el lino blanco, limpio y resplandeciente. Pero conforme al nuevo hombre, en justicia y en santidad, en la comunión del Espíritu. Nos ha dado el Espíritu para tener comunión. Y cuando yo resisto y rechazo la comunión del Espíritu, cuando Él me espera en la madrugada, Él en toda la Biblia habla de que los siervos de Dios que quisieron o que llegaron y alcanzaron el favor, la bendición de Dios, que quisieron vivir en justicia y en santidad, bueno, vivieron en la comunión del Espíritu. Vivieron de madrugada en la comunión de Dios. El nuevo hombre está ahora formado para vivir en comunión, para vivir dentro de esa comunión y cada día tomar la cruz que nos corresponde, que es negarnos a nosotros mismos y ahí seguir los pasos de Jesús, morir a nuestro yo para dejar pasar la vida divina. Y cuando hay comunión, el producto, el resultado, es la vida divina en nosotros. Ahora digo, no tengo comunión, no tengo cuando quiero. Dios no se agrada de eso, porque es cuando Él quiere. Y es muy fácil salirnos de la voluntad de Dios. Es muy fácil cambiar la comunión de Él por algo que hago para Él. Si hago esto, no hago lo otro. Y por eso Dios en un pasaje de la Biblia dice que hagamos esto sin dejar de hacer lo otro. Tal vez, y no es una palabra que lo lleve a usted a desobedecer, pero tal vez es preferible dejar el horario que no lo puedo cumplir a las personas y cumplir lo que tengo que cumplir al Señor. Generalmente se encuentra que las personas hacen la voluntad de las personas desobedeciendo a la voluntad de Dios. Pero yo digo, en el diario vivir, el hombre tiene miedos, temores, pero es porque no ha conocido el amor de Dios. Porque el verdadero amor, el amor a Dios, nos tiene que librar de todo temor. Y yo decía, en esta mañana teníamos una comunión en el altar y ustedes no se imaginan lo que el Señor ponía en mi corazón para hacer rápido, urgente, congresos en lugares con las congregaciones nuestras, de que Satanás está desesperado. Y Satanás sabe que se le van las almas. Y Satanás sabe que su engaño está descubierto. Y Satanás ha salido con furia para quitarle la oportunidad a uno de los escogidos, de quitarles lo que tienen y no dejarles tener nada, para que se vuelvan contra Dios. Él sabe que la resistencia de Él es para que los discípulos del Señor no consigan las promesas del Señor. A Daniel se le opuso por 21 días en la respuesta a la oración que Daniel había hecho. Y a los que oran poco, yo calculo que por 3 hable 60 días. Y bueno, ya en 2 meses después ya las personas ya no entienden, como que no van a recibir. Pero no insisten. Yo digo, si cada uno de los que hoy estamos aquí entendemos esta lucha, esta batalla, esta guerra, si cada uno de nosotros puede evaluar con su corazón y su espíritu lo que hizo el Señor, y que si hubiese sido una obra fácil, no hubiera tenido que morir.
no hubiera tenido que ir a la cruz, no hubiera tenido que soportar el desprecio y el rechazo de todo su pueblo. No hubiera tenido que sufrir la traición de uno de los más cercanos a él. No tendría que haber sufrido tantas cosas, humillaciones que pasó. Y muchas veces, al no entender eso, queremos la comodidad. Cambiamos el plan de Dios por la comodidad. Cambiamos el plan de Dios por la tranquilidad. Cambiamos el plan de Dios por el buen vivir. Y eso no hace que el reino de Dios crezca ni vaya adelante. Dice, cada cristiano que no reprende al diablo en cada oración, el reino de Dios no va a venir. No va a venir. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si no hay oración y no hay reprensión al diablo, el reino de Dios no puede venir, no se puede establecer, porque es una batalla, es una guerra. Dice, Él nos ha dado, dice, no tenemos lucha con carne y sangre, Él nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire, y habla de que cuando somos obedientes, castiguemos toda desobediencia. Mire, habla de una entrega total. Ahora, nosotros tenemos que poner en juicio, bajo juicio, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestras manos, a nuestros pies, a todo nuestro cuerpo, bajo el justo juicio de Dios, para que podamos tener acciones justas y estar vestidos de fino lino, blanco y resplandeciente, para que podamos vivir las acciones justas de la iglesia, poner bajo el justo juicio de Dios toda nuestra vida, todo nuestro corazón, nuestros pensamientos, las intenciones, nuestras manos, nuestros pies. Cristo lo entregó todo para ser libre de todo juicio. Y fue juzgado y fue justicia de Dios. Cristo clavó sus manos, sus pies, herido en su cabeza, en todo su cuerpo, lacerado. Se entregó todo. Así nosotros tenemos que tener una entrega total bajo el juicio de Dios, para que las acciones nuestras, pasadas por la vida resucitada de Cristo, venciendo a la muerte y todas las cosas, vivamos esa libertad de la vida abundante que es producto de la vida divina en nosotros, llevando la cruz cada día. Cada día. Ese es el plan de Dios. Muchos quisieran el éxito, las luces, los aplausos y el maletín lleno de dinero, los viajes y todo. No existe. No existe eso. Sin poner el corazón en las manos del Señor, sin dejar que todo el juicio de Dios vaya por toda nuestra vida. No puede el Señor hacer. Dentro de los límites estaba el altar de bronce, que era la ofrenda perfecta del holocausto, las basas de bronce y las columnas de bronce. Y los capiteles eran de plata, que la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de todo. Las acciones justas es de la iglesia de Cristo, vestida con lino fino, blanco y resplandeciente. El bronce es el parámetro para que estén las cortinas. No hay lugar para las cortinas, para la justicia, si no está pasado por el juicio. Si no está pasado por el juicio, no hay lugar para la justicia. Colosenses, libro de Colosenses 3:10, habla del nuevo hombre vestido en santidad y justicia, lo que hemos leído en Efesios. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está, una vez más, 3:10. Sí, viene hablando del hombre. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si nos vestimos del nuevo hombre para obedecer,
Porque aún yo puedo estar dentro de los límites de la justicia y la santidad de Dios. Pero en el diario vivir, en vez de rendirme y entregarme cabeza, pies, manos, todo mi cuerpo, ese día me rebelo y vivo rebelado. Hasta que pasado ya ese tiempo de falta de comunión, hay una incertidumbre, hay un descontrol interior, hay una falta de luz, hay una falta de la expresión de Cristo, que cuando expresamos todo lo contrario a Cristo. Y ahí el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva nuevamente al altar para que no dejemos la comunión, porque nos está perjudicando a nosotros y estamos perjudicando a los demás. Cuando hay alguien que no tiene la obediencia del nuevo hombre para renovarse de día en día y para tener la altura del nivel que Dios quiere del conocimiento. Mire, si no hay experiencias con Dios, no hay conocimiento. Y muchas veces decimos creer como que el conocimiento me va a hacer. No. ¿Sabe lo que dice el Señor en Pedro 5:5, si mal no recuerdo? Creced, dice, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No dice en el conocimiento, sino en conocerlo más a Él. Que eso se adquiere por la experiencia que se tiene con Él. No se adquiere por el intelecto. No está hablando de un conocimiento en crecimiento del intelecto. Que tengas un seso grande. No. Está hablando de una experiencia espiritual, donde uno lo conoce más. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más, Señor. ¿Cómo lo dice? A ver. No. Bueno, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así habla el Señor. No habla creciendo en el conocimiento de la Biblia, que es la palabra de Dios. Eso es bueno, pero usted tiene que crecer en el conocimiento por la experiencia, para que el producto de la vida divina fluya en usted. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Sabe que hoy Dios quiere que vivamos dentro de los límites y siempre bajo el juicio de Dios, para que podamos vestir las vestiduras que Él le concedió a la iglesia, vestidos de lino fino? Cuando el mundo nos vea, cuando el mundo trate con nosotros, cuando el mundo hable, cuando el mundo escuche lo que nosotros hablamos, se va a enterar, va a hacer impacto en su vida, porque ellos, no olvidemos que están en tinieblas. Y cuando ve una luz resplandeciente, cuando ve una vestidura resplandeciente de lino blanco, fino y lleno de resplandor de gloria, esas son las vestiduras de la iglesia. Y es la expresión de Cristo en justicia, en santidad y en gloria. Y cuando vivimos el atrio, que es el bronce del juicio, las basas y las columnas, ninguna vestidura, ninguna justicia puede estar expuesta cuando no hay juicio de Dios. Si hay juicio de Dios en cada acción diaria, del diario vivir, en la experiencia con Cristo, va a haber justicia mostrada, cubriéndonos todo. Y es lo que va a marcar el perímetro, la esfera, el límite de lo que está afuera y de lo que está adentro. Cada uno de nosotros, sea la persona que sea, tiene que estar bajo el justo juicio de Dios y vivir la vida de iglesia. Vivir la vida de iglesia. La vida de iglesia nos da la capacidad de vivir en la comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos buena vida de iglesia, nosotros los de afuera nos van a diferenciar. Y usted dirá, y muchas cosas que pasan en la iglesia, mire, Dios está juzgando todo. No obstante eso, en un momento dado el apóstol Pablo se paró en la iglesia de Corintios y con valentía dijo: saquen a ese perverso de entre vosotros, sáquenlo y sea echado en manos de Satanás.
Era ese el momento. Hubo la valentía para sacar a aquellos que deliberadamente hacían ese tipo de acciones en la iglesia. Cosa que en el mundo ni se debe hablar de esas cosas. Cuanto más en medio nuestro. Entonces, el apóstol Pablo, con gran valentía y decisión, habla a esa iglesia para que saquen al perverso, en capítulo 5, 1 de Corintios, de entre vosotros, porque había un límite en el cual separaba la iglesia de los que son del mundo. Y las conjeturas serían, y en todos lados tendría que haber gente así, que hiciera así. Sí, con celo de amor y prudencia, y con celo de misericordia también. Porque en el segundo libro de Corintios, capítulo 2, Pablo aconseja que se le perdonara al ofensor porque se había vuelto y ya había sido bastante la situación que había vivido. Y si se había vuelto de todo corazón, ahora lo perdonaran. Pero quiero decir esto, que el apóstol Pablo y los siervos de Dios, aparte de la obra gloriosa del Espíritu Santo, sabían cuáles eran los límites de los que vivían para Dios y de los que no vivían para Dios. Los de adentro y conforme a los de afuera. Cada cosa que nosotros hacemos que no esté en el plan ni la voluntad de Dios, vamos a ser corregidos. Vamos a ser tratados. Vamos a ser expuestos esas obras para que ordenemos ese caminar, para que ordenemos esas acciones que no están ordenadas. Gloria al nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es maravilloso entonces. En las esferas y el límite de los que están adentro y de afuera, es como debemos vivir, en la comunión de la cruz, como Jesús nombró y llamó a sus discípulos, para vivir en esa comunión de la cruz, negándose a sí mismo, y teniendo ahora del hombre nuevo, ese accionar de las experiencias con Cristo, para que fueran renovados de día en día, como leímos en el último pasaje, renovándose de día en día y conociendo más al Señor, conociéndole más en las experiencias al Señor.